Entonces, pues buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestra segunda webconferencia del curso de Conto 1604 del 2023. Quien les habla, su directora de curso, Natalie Callejas, quien pues va a orientar algunos lineamientos de esta actividad en curso, la actividad 3, que tenemos nosotros en este momento pues en curso. Vamos hoy a revisar algunos temas importantes, chicos. La idea es que hoy nos llevemos pues claridad en esos temas y que ustedes puedan pues continuar desarrollando su guía de la mejor forma. Agradezco también la compañía de las tutoras y de todos ustedes que puntualmente se conectan a nuestra segunda webconferencia. Hoy 9 de octubre del 2023. La agenda que vamos a desarrollar pues es el saludo de bienvenida a todos ustedes. Vamos a hablar sobre el ciclo presupuestal y los elementos clave del presupuesto público. Vamos a revisar la guía 3 y vamos a resolver dudas e inquietudes que ustedes tengan ya con la apertura de la guía. Antes de iniciar, me gustaría pues generar rápidamente una invitación a todos ustedes que hace extensiva la decanatura, que hace extensivo la líder del programa en relación a nuestro Congreso de Prospecta Colombia 2023. Como todos ustedes saben, anualmente la facultad, nuestra escuela de ciencias administrativas, económicas, de negocios, realiza a nivel nacional un congreso en el que pues se reúnen investigadores tanto del nivel pregrado y posgrado, docentes y estudiantes a participar en un congreso donde pues de manera activa se discuten diferentes temas de relevancia de nuestra profesión, incluida por supuesto nuestra profesión contable. Entonces la invitación que nos hacen desde la decanatura es que todos ustedes puedan participar la próxima semana al 20 de octubre en Neiva, que es donde se va a desarrollar nuestro congreso. El congreso en el congreso se puede participar de manera virtual o presencial. Se va a desarrollar en el Centro de Convenciones José Eustacio Rivera de Neiva, Huila. Y la idea es pues que todos ustedes, los que están inscritos o los que todavía deseen participar, pues se inscriban para poder participar de este importante congreso. Es miércoles, jueves y viernes de la próxima semana, del 18 al 20 de octubre. Quienes realicen la inscripción a este congreso y participen, es importante que se lo hagan saber a sus tutoras, pues para este curso ha sido autorizada una bonificación, unos punticos por participación en el congreso que serán cargados sobre la nota de la tarea 5, la última actividad. Entonces están aprobados esos puntos, de manera que todos los estudiantes pues que participen en el congreso a través de las tutoras nos lo hacen conocer. Esto pues para motivar su participación y que sea de verdad un encuentro en el que nos reunamos toda la familia unadista. Bueno, me excuso con ustedes que hoy estoy un poco malita de mi garganta, pero vamos a hacer todo el esfuerzo por llevar una muy buena webconferencia. La unidad 2 que está en curso es una unidad que involucra en los contenidos hacia el desarrollo del presupuesto público. Nosotros venimos de apropiar todos los conocimientos de la primera unidad, Estado y la planeación estatal, y ya en esta vamos a profundizar sobre lo que es el presupuesto público. De esta manera, pues el resultado de aprendizaje que se espera de todos ustedes es que pues estemos en la capacidad de analizar e interpretar el presupuesto público generado en cualquier entidad del sector público mediante diagnóstico y el conocimiento del contexto, analizando y opinando sobre los resultados que se presenten en las entidades de gobierno. Esto es muy importante porque es fundamental para todos ustedes, futuros contadores públicos, tener una visión sobre el entorno de la cosa pública y emprender temas de contabilidad ya en el sector particular público, que les permita a ustedes pues comprender el ciclo contable desde estas entidades. Nosotros en la unidad pasada, en nuestra primera webconferencia, cerramos esa unidad abordando un tema de los instrumentos de planeación estatal, ¿sí? Pero abordamos pues desde cómo la constitución política de nuestro país le da
principal relevancia a todo este tema de planeación, que no es indiferente en el tema financiero, sino al contrario, como lo vamos a ver hoy, desde el enfoque financiero vamos a tener un complemento bien importante que se debe dar. De esta manera, que veníamos de una unidad que nos hablaba de la planeación estratégica y ahorita conectamos con un tema que es la planeación presupuestal. Decíamos que la planeación del Estado pues es un propósito clave de los entes de gobierno, ya que pues son los que les permiten a las entidades de gobierno trazar pues todo ese derrotero para cumplir con unos lineamientos estratégicos institucionales de acuerdo a ese objeto misional, que no es otro que el garantizar la satisfacción de necesidades de la comunidad, pues de donde ellos administran los recursos, ¿cierto? Y hablábamos de dos cositas importantes: el direccionamiento estratégico de la entidad a partir de unos instrumentos que se conocen como instrumentos de planeación, y la administración del sistema de gestión que se va a dar en esas entidades. De ahí entonces es muy importante, chicos, que nosotros entendamos que el ciclo de la gestión pública cumple tres fases fundamentales. Uno, la fase de planeación; dos, la de programación presupuestal; y finalmente la ejecución. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en nuestra web pasada y ya concluimos nuestras dos primeras tareas, pudimos ver todos esos principios de la planeación que constitucionalmente son muy importantes en el Estado, y veíamos también inmerso en ello unos instrumentos que son los que permiten pues cumplir los propósitos. Hablábamos brevemente, para contextualizarlos de nuevo, de que todos nuestros gobernantes gobiernan en los entes territoriales cada 4 años, ¿cierto? Nosotros estamos a portas ya en 22 días de elegir los nuevos administradores de nuestras alcaldías, de nuestras gobernaciones, y hablábamos de que esa elección de esos nuevos administradores, así como en el ente privado, es como decir, vamos a contratar al gerente de nuestra empresa, asimismo en los municipios y en los departamentos se van a contratar esos nuevos gerentes que van a llevar el curso de las acciones en cada ente territorial, y además van a estar encargados de administrar los recursos financieros. De esta manera, hablábamos de un instrumento que es nuestro plan de gobierno, que es el que todos los candidatos a las alcaldías y candidatos a las gobernaciones han desarrollado y lo presentan como su propuesta. Hoy le decimos al que está de candidato a la alcaldía, bueno, pero ¿qué propone? Entonces, con base en el conocimiento que tiene ese candidato a esa alcaldía o gobernación, nos están prometiendo, ¿cierto? Están haciendo un compromiso que es un pacto colectivo con la ciudadanía para poder, una vez elegidos, asignar unas metas y asignar unos recursos encaminados a satisfacer unas necesidades propias de cada uno de los municipios y departamentos en los cuales pues ellos se están postulando. Cuando se da esa elección del candidato, o sea, ahorita el 29 de octubre, todos los colombianos vamos a elegir nuestros nuevos gerentes de alcaldías y gobernaciones. Cuando pasa eso, el 30 de octubre ya, bueno, no es tan rápido porque deben salir algunas resoluciones, pero pensemos que ya el 30, el que ganó, ganó, ¿cierto? Entonces, el que ganó tiene que empezar a materializar o a pensar cómo va a materializar ese programa de gobierno, cómo ya no se queda en una propuesta de campaña, sino que va a empezar a darle mayor desarrollo a esas propuestas de campaña, y cuando toma posesión, que es a partir, pues, por supuesto, del 1 de enero del siguiente año, en este caso en el 1 de enero del 2024, deberá empezar a reconocer a su nuevo equipo, que son todos esos profesionales de planta que integran las alcaldías y las gobernaciones, y empezar ahora sí a aterrizar esas promesas de campaña en un segundo instrumento que nosotros conocemos como el Plan de Desarrollo Territorial, donde decíamos pues que ese plan de desarrollo tiene tres elementos clave. Todo plan de desarrollo, cuando ustedes vayan a estudiarlo, cuando tanto como ciudadanos como contadores, deben identificar esa parte estratégica, que es donde esas promesas de campaña se convierten ya
en una propuesta seria, en un programa, en un proyecto, y va a tener una meta para desarrollarse en cada vigencia durante los 4 años por los que fueron elegidos los gobernantes. Y van a estar acompañados de otro instrumento que nosotros conocemos como el Plan Plurianual de Inversiones. ¿Qué quiere decir? Ahorita los gobernantes, los candidatos nos están hablando de propuestas, nos están hablando de sueños que tienen ellos a partir del conocimiento de los territorios, nos están hablando de algo que quisieran desarrollar, pero ya el 1 de enero, cuando sale el candidato electo y ya se convierte en el nuevo mandatario de ese territorio, ya ahora sí va a asignarle los recursos que tiene la entidad, o sea, ahí sí llega y le dicen, mire, esta alcaldía maneja tanta plata de tales fondos, que es lo que vamos a ver en la web de hoy. Ahora sí, señor alcalde o señor gobernador electo, siéntese y empiece a hacer un ejercicio de planeación que va a estar, por un lado, las metas y todos esos proyectos de campaña, y financielos, y ahí aparece la programación presupuestal. O sea, ahora sí esos sueños, aterrizándolo al presupuesto que tiene el municipio, ¿sí? Y ya vamos a ver qué es ese presupuesto. Financie ese plan de desarrollo que usted le prometió a los ciudadanos de ese municipio, a los ciudadanos de ese departamento. Y ese plan plurianual de inversión termina siendo otro instrumento de planeación donde los alcaldes dicen, para cumplir esta meta en los 4 años destinaré de forma de planeación tantos recursos anualmente y con esa inversión cumpliré las metas que me estoy proponiendo. Conocido este segundo instrumento, nosotros ya en materia presupuestal va a empezar a aparecer un instrumento que se mueve entre los dos, que es el marco fiscal de mediano plazo. Entonces, ese plan de desarrollo debe articularse a este otro instrumento que es el marco fiscal de mediano plazo, que es un documento que preparan las entidades con obviamente desde el enfoque de Hacienda, desde el enfoque de presupuesto, y es una proyección a 10 años a partir de la realidad fiscal y económica que tiene ese ente territorial. Entonces, también se convierte en un instrumento que se debe armonizar. La palabra armonizar es muy importante cuando hablamos de la parte de gestión pública, porque la armonización trata de que nosotros en lo público tenemos muchos documentos. Miren, aquí ya hablamos del programa de gobierno, acá tenemos el plan de desarrollo, y dentro del plan de desarrollo hablamos de un plan plurianual de inversión, y acá hablamos del marco fiscal, y vendrán otros tantos documentos, plan indicativo, plan de acción, plan operativo. Todos estos planes deben poder armonizarse para que en conjunto dialoguen y hablen de lo mismo, para que de verdad ese alcalde o ese gobernador pues pueda cumplir con las metas que coloca en cada uno de ellos, y a eso le conocemos como armonización. Entonces, considerando lo que estaba en su plan en su programa de gobierno, se desarrollan los planes de desarrollo, se financian y se proyecta esa planeación en los planes plurianuales de inversión, se reconoce un marco fiscal de mediano plazo que va a tener, a grosso modo, yo por acá voy a descargar rápidamente para mostrarles, todas las entidades lo tienen, ustedes ahorita pueden ir a la entidad que seleccionaron, ir y buscar el marco fiscal de mediano plazo. Como siempre, pues ustedes saben que su directora está en Tunja, Boyacá, entonces pues yo trabajo sobre los documentos de Tunja. Acá está el marco fiscal de mediano plazo que me va a dar como esos resultados y propósitos de la política fiscal. En el caso de Tunja está proyectado del 2021 al 2030, y miren, es otro documento, un documento que me presenta así brevemente un contexto y unos antecedentes de la ciudad. Por supuesto, presenta un resumen ejecutivo de las características poblacionales y económicas del municipio, que como lo hablábamos en la web pasada, es muy importante, chicos, porque acuérdense que por el tema de población y por el tema de ingresos es que se dan las categorizaciones de los municipios, y eso pues va a ser una variable bien importante en el tema financiero. Y luego pues ya viene todo un diagnóstico financiero institucional. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vamos a hacer una planeación o vamos a utilizar un instrumento como el presupuesto, nosotros debemos entender
¿Cómo se manejan los recursos al interior de la entidad? Que lo decíamos, no será lo mismo los recursos que maneja una entidad de sexta categoría a una entidad de primera categoría, incluso entre capitales, no será el mismo ingreso y las mismas condiciones financieras un municipio como Tunja que un municipio como Medellín, ¿cierto? Que tienen una dinámica empresarial distinta, un volumen de población distinta, a pesar de que ambas son capitales, por ejemplo. Entonces, este marco fiscal de mediano plazo me presenta el diagnóstico financiero, en este caso es a 2020, del año inmediatamente anterior de cuando se elaboró, pero me permite reconocer cómo se ha dado ese comportamiento de ingresos, cómo se ha dado y pues de qué fuentes provienen esos ingresos. También trae un análisis del comportamiento de gastos muy ejecutivo, pero que me contextualiza a mí y que me permite planear, porque para que yo pueda planear, debo saber más o menos cómo se está dando la fluctuación de mis ingresos, las de mis gastos y así poder hacer una proyección, ¿cierto? Entonces, este marco mediano presenta inicialmente ese diagnóstico financiero, luego ya un diagnóstico institucional. ¿Por qué? Porque como toda empresa en el sector privado, los entes territoriales también tienen una carga administrativa. En el caso de los entes territoriales llamamos a esa carga administrativa pues los gastos de funcionamiento y están muy relacionados con pues por supuesto su planta de personal que va a estar relacionada con esos profesionales que apoyan a los entes territoriales en las alcaldías, en las gobernaciones, en los diferentes niveles que se reconocen en el Estado y se convierten en la planta de cargos. Entonces, los salarios, todo lo relacionado con pues el tema salarial de esta planta central hace parte de los gastos a analizar dentro del marco fiscal, pues se debe garantizar la operación de la entidad. También aparecerán un informe de resultados de la vigencia anterior, cómo se dieron los ingresos, los gastos, los límites del gasto, las armonizaciones que se dan con diferentes documentos. Es muy importante empezar a darle lectura y aunque nosotros vamos a encontrar diferentes conceptos que de pronto no manejamos del todo, sí nos pueden ayudar a contextualizarnos en esa proyección que se va dando en los entes territoriales que, como les digo, miren, esta proyección se está dando a 10 años, entonces permite la toma de decisiones, contextualiza cuando nosotros estamos en esa fase que van a iniciar los nuevos gobernantes, que es la de planear las ciudades, planear los departamentos. Si no reconocen cómo reciben financieramente pues sus municipios, pues también pueden llegar a tener desaciertos cuando estén presentando sus nuevos planes de desarrollo, producto del desconocimiento financiero y de los compromisos que existen desde la entidad con ciertos proyectos o aspectos puntuales que se deban llegar a financiar. Entonces, este es otro instrumento que nosotros vemos muy importante en nuestro marco fiscal de mediano plazo antes de iniciar pues con todo el tema del presupuesto público. A continuación, ya tenemos otra serie de áreas que empiezan a ser muy importantes. Entonces, ¿qué pasa? En lo público, nosotros tenemos que todo lo que el alcalde quiera llegar a gestionar, debe generarse o debe realizarse a partir de algo que se llaman los proyectos de inversión. Entonces, los entes territoriales, tanto a nivel municipal como a nivel departamental, para cualquiera de los sectores, piensen ustedes en vivienda, piensen ustedes en salud, en infraestructura, todos los sectores. Si el alcalde piensa gestionar recursos, debe presentar un proyecto que va al Departamento Nacional de Planeación y ese proyecto pues debe recoger el valor de la inversión que va a hacer ese municipio, la cual debe estar armonizada precisamente con el presupuesto que tiene el municipio, porque es que es como todo. Pensemos en formulación de proyectos, los que ya han visto formulación. Yo mando el proyecto súper lindo, con unos objetivos muy bien pensados, pero si financieramente se vuelve inviable, pues el proyecto también es inviable, ¿sí? O sea, si yo no tengo la plata para hacerlo realidad, pues
¿Sí? Ahí es donde cada municipio, cada departamento debe aterrizar a su realidad económica. Entonces, se formulan los proyectos de inversión y se elevan al Departamento Nacional de Planeación y son la forma en que en la planeación se empieza a visualizar cómo se va a responder a las necesidades del municipio. Vienen otra serie de instrumentos importantes de armonización presupuestal, como lo son pues los planes operativos anuales de inversión, el plan indicativo, el plan de acción, todo en la fase de programación presupuestal. Estos vamos a verlos ahorita rápidamente como para llevarnos esos conceptos. Yo espero que ustedes pues en ese mismo orden los estudien. De pronto la guía no nos los pide puntualmente, pero comprender el ciclo de la gestión pública y comprender todos esos instrumentos, chicos, es fundamental para que realmente ustedes entiendan cómo es que se da esa parte presupuestal y contable en las entidades. Yo considero que incluso la parte presupuestal cobra aún más relevancia que la misma parte contable en los entes de gobierno, ¿sí? Porque la planeación y la parte de planeación presupuestal, pues están inmersas hasta en nuestra Constitución y tiene un propósito el que sea una norma y que se exijan unos tiempos y unos procesos. Entonces, si ustedes van a entrar a una entidad pública, es muy importante que al menos reconozcan todos estos instrumentos que estamos presentando hoy. Entonces, existen otros instrumentos como el plan operativo anual de inversión, el plan indicativo, el plan de acción, que van a seguir haciendo esa armonización entre las promesas de campaña que luego se vuelven los planes y proyectos de inversión y la financiación. Perdón, finalmente en la ejecución, nosotros ya vamos a tener otros instrumentos como el programa anual mensualizado de caja y el presupuesto anual que se presenta y las diferentes fuentes de financiación. Bueno, así básicamente en esos instrumentos de planeación nosotros tenemos el plan de desarrollo que pues se desarrolla, como ustedes saben, a 4 años, se planea a 4 años porque pues son los 4 años de gobierno por los que elegimos a ese alcalde, a ese gobernador, va a incluir unas metas de producto, unas metas de resultado, que son de resorte de la planeación, y el plan indicativo que nos va a empezar a aterrizar año a año cómo se va a dar cumplimiento a ese plan de desarrollo. Por el lado presupuestal, ingresan todos esos lineamientos del marco fiscal de mediano plazo y los recursos que puedan llegar a venir del sistema general de regalías, que van a ser los que le dan a esos municipios la capacidad para poder invertir en sus territorios, y se elabora el instrumento que se conoce como el Plan Operativo Anual de Inversiones. Entonces, acá ya hablamos de las metas, pero financiadas año a año. Esa es la gran, digamos, ese es el gran elemento, entender que viene una parte de planeación estratégica y una parte presupuestal, que es lo que permite que, por ejemplo, los consejos, las asambleas puedan hacer seguimiento, que nosotros como ciudadanos hagamos seguimientos y que todas esas metas del plan de desarrollo realmente se cumplan porque están financiadas. Entonces, en los instrumentos de planeación nosotros vemos el plan de gobierno, los planes estratégicos que pueden salir en diferentes sectores. Ustedes se pueden encontrar con el plan de salud, el plan de seguridad, y todos deben entenderse en la planeación, pero además entenderse desde la parte financiera, porque ¿qué ganamos con que si se escriban un montón de planes súper bonitos, pero no les asignemos recursos en el municipio? Pues nunca se van a ejecutar. El plan de ordenamiento territorial, que es el que traza un horizonte a 10 años, ya no como el marco fiscal en materia financiera, pero que va a tener mucho que ver porque es el crecimiento, como lo veíamos en nuestra web pasada, el crecimiento de los territorios. A partir de ese crecimiento territorial, pues la demanda de servicios públicos, el incremento en unas zonas u otras a partir de la estratificación del valor de recaudo de impuestos. O sea, es un instrumento de planeación que tendrá mucho que ver con la planeación, ejecución desde el tema financiero, el marco fiscal, los planes sectoriales. En ejecución, ya nosotros vamos a tener instrumentos como el banco de programas y proyectos de inversión, los planes de acción, los planes indicativos, los planes anuales de inversión, y ahí aparece el presupuesto. Miren en qué fase aparece nuestro presupuesto, que es el tema objeto de estudio. No aparece en la planeación, aunque tiene mucho en la planeación, pero aparece en la ejecución
porque el presupuesto es la forma que encuentran los entes territoriales para poder dar seguimiento, administrar y dar seguimiento a los recursos que se tienen. Y el plan anual mensualizado de caja. En el seguimiento y evaluación ya aparecerán pues los seguimientos que se les hace a cada uno de estos instrumentos. Nosotros ya sabemos que entonces ese plan de desarrollo se convierte en la carta de navegación de los entes territoriales, que está sancionado por la ley 152 de 1994, que además debe ser pues concordante con los artículos 298 y 311 de la Constitución Política, y que lo que ayuda es a consolidar esa planeación y programación presupuestal de cara a rendir cuentas a la ciudadanía. Ahorita, bueno, estamos hablando de los alcaldes y gobernadores entrantes, pero ¿qué pasa con los salientes? Ellos sí que tienen un trabajo grandísimo en este momento, tienen que rendir cuentas a entes de control, a veedurías, a los ciudadanos de qué pasó 4 años en cada uno de sus entes territoriales. ¿Se cumplieron las metas por los que los elegimos? Y segundo, ¿qué pasó con la gestión de los recursos, de la plata que tuvo cada ente territorial para poder gestionar ese plan de desarrollo? Entonces vendrá también para ellos toda esa fase en la que ahorita están haciendo toda esa transición de gobierno, que también es muy importante. Nosotros debemos estar pendientes como contadores de esas rendiciones de cuentas, porque nos vamos llevando ideas de cómo está el municipio tanto en materia de materialización de proyectos de alto impacto como la financiación de dichos proyectos a partir de los recursos. Incluso aparecerán otros recursos de orden de nación, aparecerán otros recursos productos de operaciones de crédito, y entonces nosotros, si participamos como contadores en esas rendiciones de cuentas que se van a venir ahorita en este periodo, ahorita sobre noviembre, diciembre, en cada ente territorial, vamos a empezar a seguir afirmando cositas, o ustedes de pronto allá viendo la rendición se acordarán de mí, de sus tutoras, frente a los temitas que vamos viendo. Entonces es importante recomendarles eso. Entonces, resulta que existe una relación entre ese plan de desarrollo y ese presupuesto, que lo que nos permiten es ver cómo están vinculados y cómo a partir de el trabajo entre esos dos instrumentos se da una planeación en un sentido general de las entidades territoriales, y que pueden permitir orientar o materializar esas metas en pro de lo que necesita ese municipio. Entonces, la planeación económica va a permitir direccionar todos los recursos que tiene un ente territorial para generar el adecuado uso de los recursos. ¿Por qué es tan importante? Imaginémonos que cuando ustedes a nivel personal tienen un presupuesto, el personal, el de la casa, yo hoy lunes, ¿cierto? Arranqué con 10,000 pesos. Y yo debo planear cómo voy a distribuir esos 10,000 pesos en esta semana, ¿cierto? Porque debo llegar a fin de semana y debo costear unas cosas que son básicas, y tal vez pues me quede algo para el ocio. Entonces esos 10,000 debo dejar 1,000 para mis transportes cada día, entonces ya fueron 5,000, la mitad de mi presupuesto se fue en el 1,000 de cada día del transporte, debo dejar 500 para comer algo, entonces 500, ahí ya van 2,500, ¿cierto? Cuando yo hago esa planeación de mi semana, lo que estoy garantizando es llegar a viernes con los recursos y cumplir la meta, no llegarme, porque si me gasto los 10,000 el lunes, ya el viernes no tengo de pronto la posibilidad de trasladarme, la posibilidad de comer, y eso pues no puede pasar. En el ente territorial, con este ejercicio tan básico que les presento a ustedes, chicos, pasa lo mismo. Un alcalde, un gobernador debe poder financiar esas metas de manera que los recursos que tenga le permitan, antes de finalizar cada vigencia, antes de finalizar el año, poder cumplir con esas metas. Pero pasa además algo, que la plata no está toda de una vez en el bolsillo del alcalde. ¿Qué pasa o del gobernador? ¿Qué pasa? Hasta que no se generan los respectivos recaudos, ¿cierto? Que nosotros vemos el recaudo. Pensemos en un recaudo que hace un municipio. ¿Quién me dice un recaudo directo que hace un municipio? ¿Qué recauda un municipio de manera directa? ¿Cuál me ayuda? Está el impuesto de vehículos.
Bueno, el impuesto de vehículo que se recauda a nivel departamental, ¿cierto? Entonces, ese recaudo no va a llegar en enero todo, ¿cierto? Pueden estar esperando X cantidad, pero ¿qué pasa? Pues yo soy la que tiene el vehículo, puede que yo no pague en enero, puede que pague hasta marzo, abril o incluso no pague el impuesto. ¿Por qué? Porque las finanzas mías personales no me dieron para eso como ciudadana. Entonces, ¿qué pasa desde el ente territorial? Que si no llega el recurso, cómo financian la meta. Entonces, por eso se da una planeación y se deben revisar comportamientos de pago, se deben revisar muchísimas cosas para garantizar que realmente ese mandatario pues tenga la plata y pueda garantizar cubrir todas las obras que se esperan en esa vigencia y suplir todas las necesidades. Tiene que lograr mantener, por ejemplo, sus puestos de salud funcionando, tiene que garantizar por ejemplo, en el caso de Tunja, Tunja es responsable de la nómina docente de sus, pues de las instituciones educativas oficiales. Y si bien viene una gran porción en materia de sueldos de nivel nacional, Tunja debe garantizar programas como el plan de alimentación escolar. ¿Sí? Entonces, hay unos compromisos que cuando se hace el presupuesto se deben visibilizar y se debe decir, ¿a qué le garantizamos plata desde el inicio? Entonces, el presupuesto es supremamente importante, chicos, para que de verdad los municipios puedan cumplir con esos compromisos. Es la forma en que se obtiene la asignación óptima de los recursos para tomar decisiones, ¿sí? Y es una herramienta financiera que le permite a ese gobernante, pues realmente cumplir con su plan de desarrollo, pero además atender la población que tiene. Entonces, ya conociendo que esa parte de planeación es muy importante y que debe articularse al tema presupuestal, nosotros incorporamos un concepto que es esa programación presupuestal, la cual es un proceso mediante el cual todas las administraciones, tanto municipales como departamentales, establecen pues todos esos lineamientos. ¿Para qué? Para elaborar el presupuesto, para presentarlo, para estudiarlo y aprobarlo. Estas 4 palabritas en esta web se las señalé así, se las resalté mejor, porque cada una de ellas va a cobrar una importancia fuertísima en el estudio de presupuesto público. La elaboración misma del presupuesto requiere de una cantidad de actividades y de un esfuerzo de las dependencias, como les decía a ustedes, para poder visualizar cómo se dan los comportamientos financieros en el ente territorial, que no solamente es una proyección, digamos, de ingresos, sino que van a tener que revisarse muchísimas variables relacionadas con el tema de cómo se está dando ese recaudo de ingreso y cómo también se están dando los compromisos frente al gasto que tienen las entidades, ¿sí? Entonces, la elaboración misma va a tener una cantidad de actividades que es lo que esta guía en uno de los puntos les solicita a ustedes ir más allá y pensar qué más se requiere cuando uno está elaborando un presupuesto desde una entidad de gobierno. La presentación. Entonces, ¿qué pasa? Este presupuesto no solamente se le presenta como en el privado, ¿cierto? En lo privado, pues a uno le dicen, hágase un presupuesto de ventas, ¿cierto? Gerente del área de ventas. Y él lo arma, se lo presenta al presidente y tal vez él lo pueda aprobar. No. En la parte pública, la presentación de este presupuesto se realiza ante esa entidad, esa corporación encargada de hacer seguimiento sobre la administración, bien sea municipal o departamental. ¿Ante quién se presenta el presupuesto? Ante el Consejo Municipal, en el caso de las alcaldías, y en el caso departamental a las asambleas. Y ellas, las corporaciones, ¿cierto? Conformadas por nuestros honorables congresistas o nuestros honorables diputados, inician un estudio de ese presupuesto y empiezan a decir, bueno, este alcalde tenía 1,000 pesos y cómo lo distribuyó entre todos los sectores, qué es lo que va a suplir primero, qué es lo que va a suplir, digamos, en un orden de menos priorización, ¿cierto? Cómo se garantiza que no se vaya a desatender una necesidad básica en ese presupuesto, cómo se garantiza que sí lleguen los recursos bajo ese presupuesto, digamos, a lo que debe priorizarse en el municipio. Entonces, esta presentación y estudio la hacen
de manera pues obviamente mancomunada. Los diputados, los concejales reciben a los preparadores de la información, que son las secretarías de Hacienda o quienes hagan sus veces en los municipios, el alcalde, hasta que se da una aprobación. Cuando se da la aprobación, se emite un acto administrativo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si ustedes hoy van a empezar a explorar los presupuestos de sus entes territoriales, ustedes van y tienen que encontrar, en el caso de los municipios, los acuerdos municipales que aprobaron ese presupuesto. En el caso de los departamentos, las ordenanzas que aprobaron esos presupuestos. Entonces, anualmente vamos a tener, o sea, cada vigencia, vamos a tener una aprobación que se da por una norma a nivel municipal, un acuerdo municipal, y a nivel departamental una ordenanza. Y esa ordenanza va a decir: aprobación del presupuesto de rentas del municipio de Tunja para la vigencia 2021, 2022 o 2023. Cuando sea esa aprobación, se expide ese acto administrativo y todos ustedes deben encontrar ese acto administrativo en el que queda cómo quedó aprobado ese presupuesto. Ese presupuesto más o menos se aprueba durante pues en los entes territoriales en los meses de octubre y empiezan a regir en el siguiente año. Sin embargo, a veces dentro de los entes territoriales y departamentales se dan algunos ajustes que ya se pueden llegar a aprobar, bien sea por un decreto municipal o pues que se elevan de nuevo a la ordenanza, dependiendo la complejidad de lo que quieran modificar en ese presupuesto. Pero esto es importante, es decirles que todo ente territorial, antes de iniciar en enero con la ejecución de sus labores, el año inmediatamente anterior debe llevar esos presupuestos a estudio para aprobación, ¿sí? Entonces, todos deben tener un acto administrativo que aprobó ese presupuesto. Si quieren, vamos a verlo rápidamente para todos los que de pronto no conocemos bien esto. Entonces, por ejemplo, si yo busco presupuesto de alcaldía de Tunja, a ver, acá encontramos uno. Bueno, acá está el acuerdo municipal 045 del 1 de diciembre, por el cual se fija el presupuesto general de ingresos y gastos del municipio. ¿Sí se dieron cuenta? Entonces, y ahí me debe decir para cuál vigencia. Entonces, ¿para cuál vigencia sería? Muy seguramente para la de 2023. Miren, ¿quién expide el acto administrativo? Lo expide el Consejo Municipal de Tunja, corporación encargada de hacer la aprobación y el seguimiento, y sale el acuerdo que lo presenta. ¿Qué tienen estos acuerdos a grosso modo? Presentan dentro del acuerdo el presupuesto de rentas y recursos de capital aprobado con el desglose de dónde provienen los ingresos. Entonces, ¿cuál es el ingreso de Tunja? Acá está la cifra completa y cómo está compuesta o cómo se desglosa en ingresos, ingresos corrientes, tributarios. Bueno, acá vendrá todo el desglose de dónde Tunja recibe ingresos, ¿cierto? Por cada uno de sus conceptos. Y cómo también está el presupuesto de gastos. Entonces, ¿qué elementos ya de entrada son importantes cuando analizamos el presupuesto? Que en un presupuesto lo que vamos a tener es un pronóstico de cuánto se espera recaudar en materia de ingresos y cuánto se espera gastar en el municipio. ¿Qué otra cosa es clave en un presupuesto? Es clave entender que lo que nosotros presupuestamos recibir en un municipio, ¿sí? El ingreso total que se espera recibir debe ser igual al valor que se espera gastar. ¿Qué quiere decir? Que en un municipio no se espera tener utilidades como en un ente privado. Nosotros en una entidad privada, ¿qué esperamos? Que los ingresos menos los gastos nos den una utilidad, que luego van a convertirse pues en utilidades para los dueños de la empresa, ¿cierto? Bien sea que se repartan o se reinviertan, y por eso hablamos del concepto de utilidad. En lo público no se espera eso. En lo público se espera que si el municipio espera recaudar 1.000.000 de pesos, sea lo que de una vez planee gastarse. ¿Para qué? Financiando
todos los sectores, porque la finalidad de los municipios no es la de generar utilidades. Sin embargo, ya en el ejercicio y en la ejecución, como lo vamos a ver en nuestra última webconferencia y en las unidades ya que nos hablan puntualmente de contabilidad, a veces se generan unos excedentes, y ese es el término, no es utilidades, excedentes, producto pues del ingreso y del recaudo ya real, porque acuérdense que acá nosotros estamos haciendo una especie de pronóstico, lo que esperamos recibir, pero otra cosa será lo que en la ejecución ya suceda, ¿listo? Entonces, ¿qué es clave? Que en el presupuesto, lo que presupuestamos recibir como municipio es lo que presupuestamos gastarnos, ¿ya? Y eso es lo que va a venir en el acuerdo. Entonces, a continuación, ustedes van a encontrar punto a punto en qué esperan gastarse en ese municipio, pues los recursos de ingreso que puedan llegar. Luego viene un capítulo 3 que ya trae las disposiciones generales y que empieza a tener, que es muy interesante, pues de pronto algunas consideraciones sobre el tema de las rentas, sobre el tema de los gastos, ya puntualizan o aclaran algunos temas que son relevantes conocer. Aparece un cuarto capítulo que es algo muy importante, que son las reservas presupuestales y las cuentas por pagar. Recordemos que también es muy importante cuando nosotros hablamos de los entes públicos, el tema de que de presupuestar las vigencias, o siempre se nos habla de la vigencia, digamos que es muy insistente, que, y es un principio, que también es uno de los puntos que ustedes tienen dentro de la guía, es un principio de los entes territoriales, que lo que se planea que ingrese se gaste dentro de la vigencia. ¿Eso qué quiere decir? Que se gaste en el mismo año que se está planeando. Pero van a aparecer estos conceptos de reservas presupuestales y de cuentas que, así como en lo privado no se alcanzan a cancelar a 31 de diciembre, que van a pasar como compromisos para la siguiente vigencia y que tienen unas particularidades que también debemos estudiar. Entonces, generalmente en el presupuesto también aparece este capítulo que nos habla de la reserva presupuestal, de las cuentas por pagar, otro término que son las vigencias futuras, que vamos a explorar durante los IPAs y las web que nos quedan pendientes, y unas disposiciones generales. Entonces, todos ustedes deben poder encontrar el acto administrativo que les permitió aprobar el presupuesto objeto de estudio, y algunos municipios pues ya les van a presentar en las ejecuciones cómo se está dando pues el desarrollo de lo que se planeó. En este acuerdo que quiero mostrarles, miren la fecha. Nosotros, como todo presupuesto, pues debe darse antes de la ejecución. Entonces, este acuerdo municipal, por ejemplo, se expidió el 1 de diciembre de 2022 con la fijación de lo que planeaban gastarse. ¿Cuándo? En la vigencia fiscal 2023. ¿Listo? Entonces, por eso les resalto que dentro del ciclo de la programación presupuestal, nosotros hablamos de una elaboración de ese presupuesto, una presentación, un estudio y una aprobación que se da, y esa aprobación se materializa con la expedición del acuerdo administrativo correspondiente. Y que se deben pues determinar o proyectar para una vigencia fiscal. Eso quiere decir que se proyectan del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, con los cuales pues esperan financiar efectivamente todos esos gastos de funcionamiento, el servicio de la deuda y los gastos de inversión, que son tipos de gastos que ya vamos a ver pues ya como tal cuando exploremos cada uno de los conceptos de ingreso y gasto que tenemos en nuestro presupuesto. Entonces, ese pronóstico se espera ejecutar cumpliendo los compromisos que se adquirieron a través del plan de gobierno y del plan de desarrollo. Bueno, entonces dentro de esta programación presupuestal nosotros tenemos dos tipos de instrumentos. Por un lado, pues los instrumentos de mediano plazo, que como ya les dije a ustedes, pues tienen un horizonte de pronóstico generalmente de 10 años. Está nuestro marco fiscal de mediano plazo, el marco de gasto de mediano plazo, los planes plurianuales de inversión, que esos se desarrollan para los 4 años en que ese alcalde o gobernador va a estar.
Y ya instrumentos anuales que son el plan financiero, el plan anual de inversiones que se elabora cada vigencia. Ahorita los POAI también deben todos los entes territoriales estar en aprobación de ese plan operativo anual de inversión, el presupuesto general y el plan mensualizado de caja, que es otro instrumento que esta guía pues nos pregunta, pero si ustedes se dan cuenta, hay varios instrumentos por explorar que es importante que todos ustedes pues se los lleven hoy para profundizar en el estudio que van a realizar de la guía. Ese marco fiscal de mediano plazo, chicos, pues está reglamentado como todo en lo público a partir de la ley 819 del 2003 y es de responsabilidad fiscal. Este marco fiscal de mediano plazo lo que busca es que pues efectivamente los municipios y los departamentos tengan un instrumento a 10 años que les permita visualizar cómo se dan sus finanzas, o sea, que se preparen para poder tener autonomía territorial y que reconozcan cómo es que van a lograr tener mejores prácticas para el ingreso, para el ahorro y para cubrir, tener capacidad de pago de todas las obligaciones que tienen, pues con todos los terceros con los que operan. Ese marco fiscal pues está integrado por un plan financiero, unas metas de superávit primario, unas acciones y medidas específicas que ayudan a cumplir las metas, unos informes o resultados fiscales de la vigencia anterior al que se preparan, como lo vimos ahorita cuando les abrí el marco, y una estimación del costo fiscal en materia de las exenciones tributarias que existen también de acuerdo a la vigencia anterior. Bueno, para elaborar este marco fiscal de mediano plazo se requieren muchísimos documentos. No es un documento improvisado, es un documento que, como les digo a ustedes, requiere de un estudio y una planeación muy fuerte que se desarrolla desde las áreas de Hacienda y que incluye ese estatuto o calendario tributario que tienen los municipios, que es en últimas ese estatuto tributario el calendario tributario que se genera, pues la normativa en materia tributaria que se tiene que tener en cuenta para poder cumplir con compromisos y para poder orientar también a los contribuyentes sobre lo que debe generarse, las ejecuciones de ingresos y gastos de las 4 vigencias anteriores, también de manera comparativa deben analizarse para poder sacar este marco fiscal de mediano plazo, el presupuesto aprobado que también es un documento requerido, los listados de rentas, los certificados de vigencias futuras, los costos de la planta de personal y todos los aportes que tiene, como les dije a ustedes, toda esa carga central, toda esa carga administrativa que tienen los entes para pagar, los acuerdos de pago y pagos de difícil cobro, porque también los entes territoriales tienen una cantidad de procesos de cartera importantes, o sea, cuando yo soy una empresa y no he pagado mi industria y comercio hace un montón de tiempo, cuando yo debo el predial de hace 5 años y está pues en procesos ya judiciales, pero que no generó el municipio el recaudo esperado. Entonces también pues se generan condiciones a reconocer de materia financiera, la relación de pasivos, todos los instrumentos que les había mencionado a ustedes. Ya luego pues vendrá ese plan financiero, que es un instrumento pues que se realiza anualmente y es un componente pues importante en el sistema presupuestal porque es la base para que anualmente se elabore otro instrumento muy clave, que es el plan operativo anual de inversión y que es el que le permite pues a la entidad efectivamente como armonizar el plan de desarrollo y la parte de inversión. En ese plan, ese plan financiero pues tiene unos lineamientos generales importantes que inicia con el análisis de ingresos y cómo es que se está dando el ingreso en el municipio y ahí es donde van a empezar a aparecer efectivamente esas fuentes de ingresos que tienen los entes territoriales. Nosotros en lo privado estamos acostumbrados a ver los impuestos como un pasivo, ¿sí?
Pero en el caso de los entes territoriales vamos a ver cómo muchos impuestos pues son la fuente de ingresos, ¿cierto? Es como se financian en muchos territorios pues todas esas metas de plan de desarrollo. Resultan ser muy importantes y son los que se consideran dentro de una clasificación que se conoce como ingresos propios, pero también hay otras fuentes que les llegan a los municipios que de alguna manera financian esas metas y que se convierten en ingresos en la contabilidad del ente municipal. Y pues ese plan financiero materializa pues esas proyecciones que se hacen a 10 años, pero ya las baja a una vigencia. Nosotros tenemos ingresos que se diferencian por los usos posibles que se les pueden dar. Entonces, acá aparece una clasificación importante a tener en cuenta, chicos, que es los ingresos de libre destinación y los ingresos de destinación específica. ¿Cuál es la diferencia de estos usos posibles? Los ingresos de libre destinación, pues son todos aquellos recursos que recibe de alguna manera el ente, sea territorial o departamental, directamente. Entonces son propios porque los generan de manera autónoma, ¿sí? Ya sean de origen tributario o no tributario. Entonces, pues estos van a ser diferentes dependiendo la categoría del municipio, ¿sí? Pero pues van a estar también reglamentados a partir del recaudo que generan y pues se pueden utilizar para financiar diferentes gastos de acuerdo pues también a unos porcentajes que están establecidos en la ley y se utilizan sobre todo para financiar esos proyectos estratégicos que los alcaldes y gobernadores priorizan en su plan de desarrollo. ¿Sí? Entonces, que nombramos al alcalde y el alcalde tenía una idea de generar un sistema estratégico de transporte. A veces generalmente uno intenta usar los recursos de libre destinación y lograr una cofinanciación a nivel nacional, pero es más un proyecto de gran envergadura, de impacto que tiene ese alcalde o ese gobernador. Mientras, por otra parte, tenemos los ingresos de destinación específica. Entonces, estos ingresos provienen provienen generalmente de ciertas condiciones o casos que ya a partir de la norma de la Constitución exigen. Ay, excúsenme un minutico, por favor. Qué pena con ustedes. Bueno, esos ingresos de destinación específica ya vienen de acuerdo a los acuerdos o las ordenanzas que generaron ese ingreso, ese recaudo o de una disposición nacional, vienen para financiar un sector en específico, ¿sí? Entonces, esa destinación específica, ¿qué quiere decir? Que a veces, por ejemplo, se crea una estampilla. Pensemos en la estampilla pro adulto mayor que creó el municipio pues su destinación, ¿cierto? Es que se le cobre a X persona, a los contratistas o se le cobre a quien definen en el estatuto tributario. Pero ya dice que es una estampilla creada ¿para qué? Para el adulto mayor. Entonces, cuando se va a proyectar el gasto de esa estampilla que se recaudó, pues ya tiene un orden específico, muy seguramente del acuerdo o la ordenanza que lo reconoce. Entonces, sí decía pro adulto mayor, pues esa plata debe distribuirse o financiar esas metas del plan de desarrollo que están orientadas a financiar proyectos de adulto mayor, ¿sí? Entonces, ya ese recurso no se puede gastar en otra cosa. Entonces, es ahí donde muchos alcaldes, ustedes a veces escuchan que, no sé, que el alcalde se gastó la plata de una biblioteca en, no sé, un parque. ¿Y por qué termina siendo grave? Porque a veces es un ingreso que venía era para bibliotecas y el alcalde no se lo podía gastar en otra cosa, ¿sí? Cuando son de destinación específica, vienen a financiar un sector en específico. Cuando es de libre destinación, le dan un poco más de movilidad a ese alcalde, a ese gobernador, para saber dónde se pueden llegar a ubicar
esos recursos, ¿sí? Entonces, nosotros dentro de los ingresos de destinación específica tenemos con destinación forzosa a la inversión, reasignables y otros ingresos, ¿cierto? Entonces, generalmente esos con destinación forzosa de inversión provienen del Sistema General de Participaciones y a nivel nacional ya vienen exclusivamente para cubrir ciertos aspectos del gasto social muy puntual de educación, salud, agua potable y saneamiento básico, recreación, deporte y temas de seguridad. Entonces, ¿qué pasa? La ley ya señala que si esa plata viene del Sistema General de Participaciones y se le manda a X municipio para cubrir salud, ese municipio debe gastarse esa plata en salud. No se la puede gastar en otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que hacen los alcaldes o los gobernadores? Esas destinaciones específicas con destinación de forzosa inversión van y usan esa plata que les llega por ese ingreso y financian las metas en estos sectores señalados de acuerdo a lo que pues les dan de lineamiento nacional. ¿Sí? Sí, señor. Señor. Yo te envié la semana pasada. Ay, no sé quién me está hablando. Juan, ¿estás haciéndome alguna pregunta? No, no, señora. No. No, Listo. señora. Listo. Entonces, hasta acá nosotros tenemos ingresos que se pueden diferenciar por los diferentes usos que se le dan. Entonces tenemos los ingresos de libre destinación, los ingresos de destinación específica. Bueno, voy a saltar un poquito. Yo les voy a compartir esta presentación para que ustedes de pronto profundicen. He dejado en cada uno de los enlaces, en cada una de las diapositivas, acá un enlace para que ustedes de pronto puedan acceder a unas cartillas que presentan el Departamento Nacional de Planeación en la que pueden profundizar un poquito sobre estos instrumentos dentro del estudio del curso. Chicos, la verdad, en un curso o en los dos cursos que se tienen del tema público, absorber todos estos instrumentos es bastante, digamos, que requiere tiempo. Entonces, mi recomendación es que lo aprovechen, que dentro de sus, yo sé que ustedes están súper ocupados, pero que le peguen una revisadita porque es muy importante que al menos se lleven esa conceptualización de estos instrumentos. A grosso modo, este plan operativo anual de inversión que les he mencionado muchísimo, pues lo que termina haciendo es trayendo acá, miren, una serie de elementos del proyecto de inversión, el objetivo, este código BPIM, que es el código como a nivel nacional se va a reconocer ese proyecto de inversión, sí, que es muy importante, que debe pues armonizarse dentro del plan operativo anual de inversión, el programa del plan de desarrollo que va a financiar, el código, la meta. Es como la articulación entre el proyecto y el cumplimiento del plan de desarrollo. Nada absolutamente en el sector público puede salirse del plan de desarrollo. Se supone que todos los proyectos que se formulan para que el alcalde cumpla con lo que prometió. ¿Y dónde está lo que él prometió? En su plan de desarrollo, ¿sí? Entonces, se formula el proyecto y se financia. Se financia a través de las diferentes fuentes. Entonces, están los recursos propios de la entidad y están el Sistema General de Participaciones que, como les dije, miren, viene con una destinación específica, a veces para cubrir programas de alimentación escolar, cultura, deporte, educación, ¿sí? ¿Qué otras fuentes vendrán? Las regalías, la cofinanciación a nivel departamental, cofinanciación a nivel nacional, operaciones de crédito, porque los municipios también se pueden endeudar, de acuerdo, por supuesto, a su realidad financiera, pueden obtener créditos o empréstitos, así se conocen, para financiar los planes de desarrollo. Y pues, ¿quiénes van a ser los responsables por la dependencia? Otro instrumento que también pues se explora es el plan indicativo, que es más asociado al tema de planeación y programación presupuestal, que permite pues hacer toda esa estructura y evaluación del plan,
puede permitir dar direccionamiento para la formulación de cómo se van a ir cumpliendo todas esas metas. Son instrumentos de planeación que nos permiten llegar a uno que es el más básico, que es el plan de acción, que se convierte en un instrumento de microgerencia muy puntual que permite, frente a recursos humanos, financieros, tecnológicos, en cada vigencia, estar monitoreando cómo se cumplen las metas y las actividades de una entidad para poder cumplir con los propósitos del plan de desarrollo. Y ahora sí, contextualizados así a vuelo de pájaro de estos instrumentos de planeación, yo les pregunto, de las siguientes opciones, ¿qué consideran ustedes que es un presupuesto? Un cálculo de los ingresos en un periodo de tiempo, un cálculo de los gastos durante un periodo de tiempo, o se refiere al cálculo y planificación anticipada de los gastos e ingresos de una persona, organización, empresa o entidad. ¿Quién me ayuda? La última. ¿Cuál, Juan? La última. Se refiere al cálculo y planificación anticipada de los gastos e ingresos de una persona, organización, empresa o entidad. Esa, sí, señora. Sí. Listo, entonces vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Correcto. Los que participaron. Un presupuesto se define como esa cantidad de ingresos que se estiman que son necesarios para cubrir determinados gastos, como lo veíamos en las diapositivas anteriores. Entonces, el presupuesto público, que es el tema central de esta unidad que nosotros estamos explorando, pues se convierte en una herramienta fundamental para el gobierno para poder financiar, impulsar, propiciar todas esas iniciativas que cubren las necesidades básicas de la población y le permite pues asignarle recursos a esas metas para que se alcance de manera óptima el desarrollo. ¿Por qué hablamos tanto de lo óptimo, de lo óptimo? ¿Qué pasa cuando yo no hago una buena planeación presupuestal? Pues que puedo estar mandando recursos para un proyecto que de pronto no requería toda esa plata, comprometiéndola y dejando otro sector desfinanciado. Ejemplo, cuando yo no hago un ejercicio juicioso de planeación presupuestal y sí, mando toda la plata para el puesto de salud. Y le mandé pues cierto volumen de plata, pero el proyecto del puesto de salud no requería todos esos recursos. Puedo estar dejando sin recursos en la fase de presupuesto a un proyecto de educación, un proyecto de infraestructura relevante para el municipio que solo hasta cuando se libere el presupuesto y se analice, pues dejó de hacerse y todo por una mala planeación presupuestal. Entonces, de aquí que este ejercicio de presupuesto es supremamente importante en los entes. ¿Por qué? Porque garantiza la gestión eficiente. De nada sirve que le hayan, aquí sí no sirve lo de, ay, se ahorró plática. No, porque ese se ahorró plática tiene muchas aristas. En un tema de control, un CTP, que es como la instancia encargada, los consejos territoriales de planeación y ya entes de control, también podrían llegar a decirle, ¿cómo así que usted, señor alcalde, presupuestó 1.000 millones para el puesto de salud y solo se gastó 500? No, pues tan chévere que le ahorró 500 al municipio. No, porque usted por asignarle 1.000 millones al puesto de salud, dejó de asignarle esos 500 a otro sector que tal vez también necesitaba ese impulso de plata. Entonces, en el sector público es malo que falte plata en lo que se planeó, pero también es malo que sobre plata en lo que se planeó. O sea, acá no es bueno ni que sobre ni que falte. La eficiencia en lo presupuestal es que lo que se planeó se gaste, que se llegue al 100% del uso de los recursos que se planearon. ¿Sí? Y si no, pues eso va a traer unas, digamos, contraindicaciones contra esos alcaldes, esos gobernadores, porque como les digo, el haberle dado la plata a un proyecto pudo haber dejado sin plata a otro proyecto de otro sector o del mismo sector, y cuando se acaba la vigencia, pues sí, esa plata, digamos, el siguiente año se va para financiar el proyecto, para otro, pero no se cumplió con ese principio de planeación presupuestal y se dejó de atender un compromiso que de pronto se requiriera en esa vigencia. Entonces, ese presupuesto público es algo, chicos, muy importante, con mucho monitoreo, con mucho control, y debe utilizarse de manera eficiente para que efectivamente el Estado pueda cubrir las necesidades de la población
En especial, siempre priorizando a la población más vulnerable, a la población que requiera de mayor atención y tenga menores recursos dentro de los municipios. Entonces, no resulta eficiente aquel proceso presupuestal cuyo resultado final arroja saldos en tesorería, lo que les mencionaba. O sea, acá no es bueno que sobre plata o que falte plata, porque la planeación óptima es, si presupuesté 100, me debo gastar 100, ¿sí? Para cubrir pues esas necesidades. Toda salida de dinero que se genera por parte de un ente del gobierno, de una entidad pública, debe estar destinada a atender necesidades básicas de la comunidad que están a su cargo. ¿Por qué? Porque recordemos que todos esos recursos provienen del erario público. ¿Qué quiere decir? Lo que yo les he insistido tanto a ustedes, ay, no es que eso gane quien gane, que nos importa. No, señores, porque es que esos municipios reciben recursos que vienen de todos nosotros como contribuyentes. Cuando compramos el televisor y le pagamos un IVA al Estado por el televisor, cuando pagamos el impuesto que de nuestro predio que compramos con tanto esfuerzo, ¿sí? Entonces, son recursos públicos que deben tener esa inversión. ¿En qué? En todo lo que se necesita para satisfacer las necesidades básicas de la población. Y deben realizarse o gestionarse para poder llegar a cubrir pues esos gastos tanto de inversión como de funcionamiento para que esa población pues tenga un desarrollo. En el ciclo del presupuesto público, la asignación de recursos debe destinarse hacia la comunidad y por tantos principios que nos dan en lo público que a veces uno como que no le pone cuidado, pero de ahí la eficiencia, la transparencia, porque imagínense, si uno en la casa debe ser juicioso con su presupuesto, ¿cómo será una entidad pública que maneja el presupuesto de todos nosotros, ¿no? O sea, nuestros recursos. El compromiso es muy alto y también las sanciones son muy altas para todos los profesionales que están en las entidades públicas. Si ustedes el día de mañana empiezan a estar en los equipos de una administración pública, recuerden que sus responsabilidades no solamente son civiles, son fiscales, son penales, porque ustedes están manejando recursos públicos, ¿cierto? Entonces, ya en el ciclo presupuestal nosotros identificábamos 4 grandes fases, que también creo que es uno de sus puntos de la guía. Hablamos de la formulación, la programación, la ejecución y cierre y el seguimiento y evaluación. En esa fase de formulación, ya lo hemos venido hablando, las entidades territoriales identifican sus necesidades. Todos los entes territoriales tienen necesidades en materia de salud, en materia de educación, ¿cierto? En materia de deporte, en materia de infraestructura, pero unos municipios deberán priorizar ciertos temas estratégicos frente a otros para lograr el desarrollo, para lograr la autonomía, la eficiencia de su territorio, y ahí que empezarán a priorizar ciertas necesidades sobre otras para atender a su población de mejor manera, pero también permitir el desarrollo de proyectos que permitan ese desarrollo territorial. O sea, no es como que solo el municipio se encargue de, sí, de dar salud y educación porque es una necesidad, sino que también deben garantizar que el municipio y el departamento prosperen y logren proyectos de impacto que los ayuden a generar nuevos recursos y a garantizar pues mejores condiciones de vida para su población. Y todo esto se visualiza desde el presupuesto, ¿cierto? Es como yo empiezo a pronosticar en qué me gasto, a proyectar en qué me gasto mi platica para lograr en el futuro tener mucha más, ¿sí? Entonces eso también lo deben ellos pensar en la programación. Entonces decíamos, se elabora el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos y se presenta a discusión y aprobación de la corporación que corresponda. Bueno, a nivel nacional también se presenta un presupuesto porque yo me he enfocado solo en lo territorial, pero resulta que a nivel nacional el presidente y su Ministerio de Hacienda también prepara el presupuesto del país y se lo presenta a nuestros representantes en el Congreso de la República para discusión y aprobación. Entonces, toda la rama legislativa es la que a partir del estudio de esos presupuestos le permiten a la ejecutiva que está en cabeza del presidente, alcaldes y gobernadores, pues orientar los recursos en cada uno de los territorios. Luego,
vendrá la ejecución y cierre. Pues si ya me aprobaron un presupuesto para financiar X o Y proyecto y X o Y rubro, ya yo empiezo a ejecutarlos y ya con esas ejecuciones ya empiezan a desarrollarse en las obras, se prestan servicios, se pagan nóminas y ahí ya vendrá nuestra contabilidad. Pero ¿qué pasa para la contabilidad? Que también vamos a ver que pasan procesos antes de llegar a la contabilización de esos recursos. Entonces, es cuando esos proyectos, dependiendo la naturaleza de lo que requieran realizar, pues empiezan a tener cierto tipo de contrataciones y con esas contrataciones aparecen todos esos procesos contractuales que ustedes conocen, que entonces, no sé, para la construcción de una vía se hace una licitación abierta o una asignación directa o bueno, ya es un tema de contratación, pero todo eso va a repercutir, la forma de contratación, la forma en cómo se fijan los términos contractuales para, pues, cómo se van a también a ir ejecutando los recursos en un ente territorial. Finalmente, el cierre contable también va a depender del cierre contractual. Acá vemos que hay 3 dependencias que van siendo muy amigas. ¿Cuáles son? Planeación, Hacienda y contratación, ¿sí? Planeación visibiliza en qué nos vamos a gastar la plata. Contratación es la que celebra esos contratos efectivamente para que se puedan llegar a desarrollar las obras y finalmente Hacienda pues ya hace los registros o las operaciones financieras de lo contratado de acuerdo a la ejecución que se vaya dando. Finalmente, el seguimiento y la evaluación. Entonces, como nosotros tenemos recursos públicos, resulta que esos recursos son objeto permanente de seguimiento y evaluación. ¿Qué quiere decir? Que todo el tiempo se está monitoreando en qué se está gastando la plata y que sea, pues primero, que sea acorde a lo del plan, segundo, que pues sí se estén dando en las condiciones o términos contratados. Sin embargo, pues nosotros conocemos que en nuestro país los índices de corrupción son altísimos, de ahí la responsabilidad que tienen los diferentes funcionarios públicos de garantizar que desde esa etapa contractual, desde esa etapa de planeación, pues los proyectos tengan controles efectivos y pues que realmente las obras se hagan y no como en muchos municipios y en general en nuestro país que se ven esos elefantes blancos, que se ven esas obras sin concluir o esas obras mal hechas que se caen al mes, a los 2 meses de inaugurarlas, pues es porque el seguimiento y la evaluación falló. Entonces, si bien todo el ciclo puede que se haya cumplido, con una mala interventoría, con una mala supervisión, pues tenemos resultados catastróficos para un municipio, porque un elefante blanco significa condenar a esos municipios, departamentos, territorios a nivel nacional a que no se desarrollen producto de la mala utilización de los recursos públicos. Y entonces, pues, son aspectos que ya van a involucrar esos términos de transparencia, de gestión eficiente de recursos, ¿sí? Que además, como vamos a ver ustedes en su guía, pues son principios que se tienen que tener en cuenta cuando estamos preparando nuestro presupuesto. Entonces, el Estado y el gobierno pues tienen dentro de su función primordial como entes de gobierno el propiciar la redistribución de los ingresos que recaudan para combatir la pobreza en todo el territorio nacional. ¿Sí? ¿Cómo se combate la pobreza? A partir de 5 ejes fundamentales, que es garantizando condiciones de educación, de salud, de saneamiento básico y vivienda, empleo para la población colombiana, donde el presupuesto pues juega un papel fundamental porque es el que orienta en cada vigencia y con todos los instrumentos del ciclo presupuestal cuál es el destino que se le da a los recursos que tiene el país y sus diferentes entes territoriales para la asignación en el gasto. Entonces, el presupuesto permite esa redistribución del ingreso, permite una equidad tributaria, donde uno soñaría que en este país un día nuestras leyes fiscales, ¿cierto? Todo lo que sale anualmente con nuestras reformas tributarias, realmente permitan la equidad. ¿Y qué es la equidad? La equidad es que todos los que son contribuyentes pues contribuyan de acuerdo a esa capacidad o posibilidad de ingreso.
Pero ¿qué es lo que hemos visto en nuestras reformas tributarias? Que muchas veces, a veces el que queda castigado es el asalariado, es el empresario pequeñito, y los grandes, digamos, los grandes capitales pues no hacen un reporte tributario pues equitativo, ¿sí? Pues esos ya son temas de materia fiscal, pero que van a repercutir, porque si en nuestro país nosotros seguimos dependiendo de pues el ingreso que viene de la pequeña empresa, y a veces la carga tributaria o fiscal del país es tan alta, lo que tenemos es que se condenan las empresas, no tenemos un desarrollo tributario eficiente, y pues también seguimos sin un buen recaudo, lo que nos obliga a operaciones con otras naciones de crédito, bueno, a no poder desarrollar proyectos de impacto, a no apuntarle a la ciencia, a la tecnología, todo lo que pues nuestro país debería tener para poderse convertir de verdad en, como dice nuestro plan de desarrollo, una potencia en muchos sectores. Por supuesto, el presupuesto público ayuda a combatir la pobreza cuando se gestiona de manera eficiente, coayuda a la competitividad porque vuelve y juega. O sea, piénsenlo desde la unidad más básica. Si ustedes presupuestan bien, muy bien, a conciencia, pues los recursos se van a intentar gastar lo mejor posible, pero si ustedes gastan sin un presupuesto, yo me imagino que todos ustedes, mis queridos contadores de estos cursos, pues ya hacen un muy buen ejercicio de presupuesto para poder llegar a alcanzar pues muchas cosas, ¿cierto? Entonces, ayuda a la competitividad porque permite orientar mejor los recursos, ayuda a cumplir las metas del plan de desarrollo y ayuda a satisfacer las necesidades básicas de la población. Nosotros tenemos una cantidad de normas que amparan el presupuesto del sector público, y esta es una de las diferencias que se tiene entre lo público y lo privado, y es que en nuestra evolución normativa nosotros desde 1989 ya teníamos un estatuto orgánico de presupuesto, ya se tenía luz verde para algo que se llama el Banco de Proyectos de Inversión Nacional, que lo que buscan es siempre meter a la planeación en lo financiero, ¿sí? Que buscan orientar cómo se va a dar el recaudo y cómo se va a gastar de manera adecuada. La misma Constitución del 91 trae una cantidad de artículos en materia presupuestal como un principio del Estado. La Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo también reconoce la gestión presupuestal dentro de nuestro marco legal. Las modificaciones que pudieran dar lugar sobre la ley orgánica de presupuesto, y yo creo aquí les dejé a todos pues para que profundicen en esta norma, los que quieran pues llegar a un nivel de estudio un poquito más profundo. Cada una les va a presentar pues un panorama desde la evolución normativa hasta incluso llegar a temas de cómo se administran fuentes de financiación a nivel nacional, como es nuestro sistema general de regalías. ¿Qué son las regalías? ¿Quién me ayuda? ¿Qué son las regalías? A ver qué se les ocurre. ¿Sí están conectados, chicos? Yo aquí hablando sola. Son los ingresos obtenidos por la explotación en esas regiones del petróleo. Correcto. Entonces, decimos que son unos recursos que provienen por la explotación de ciertos recursos, ¿cierto? Entonces, pero ese sistema general de regalías va a generar un recaudo sobre la explotación de esos recursos naturales que se dan en el territorio, que tienen una particularidad, y es que como recurso natural muchas veces está unido a conceptos de agotamiento, que se van y no regresan, y entonces después a qué se van a dedicar esos territorios, y precisamente tratan de alguna manera de compensar ese desgaste en un recurso que luego le va a hacer falta, digamos, a la economía de ese territorio. Pero imagínense en todo lo que hay que estudiar frente a ese sistema general de regalías, de cómo se da la asignación en nuestro país, y nos preguntaríamos si realmente esas regalías siempre llegan a los territorios donde se generan las explotaciones. Entonces, a nivel nacional, el empezar a estudiar todo el tema del sistema general de regalías se puede ser muy interesante para ustedes contadores, que también pueden llegar a gestionar proyectos o a presentar proyectos financiados en los diferentes territorios por este fondo financiero. Entonces, hay una evaluación normativa que espero que ustedes puedan explorar una vez les comparta el material. Finalmente, pues la guía también nos habla de unos principios del presupuesto público, donde pues nos habla de que
son una base fundamental y más allá de que ustedes solo lo lean y lo copien por la tarea, yo sí los invito a que lo lean y lo piensen. Sí, miren nada más, el primer principio es la planeación y todo lo que hemos reflexionado en las dos webconferencias sobre la importancia de esa planeación, ¿cierto? Como concepto nos dice que el presupuesto general de la nación debe guardar concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, con el Plan Nacional de Inversiones, con el Plan Financiero y con el Plan Anual de Inversión. Pero de fondo, este principio, como lo hemos visto, tiene una cantidad de connotaciones que ustedes deben explorar y comprender. ¿Por qué se planifica? Porque es la forma óptima de gestionar los recursos. Hay otro principio que es el de la anualidad, que nos habla efectivamente del periodo de tiempo en el que se da un año fiscal. En el que se da el año fiscal, donde se menciona que nosotros vamos pues dentro del 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año, pero esa anualidad es ¿por qué? Porque es la que desde la planeación y la ejecución nos habla de los compromisos que los entes territoriales pueden llegar a asumir y que si no se ejecutan ciertos recursos, pues caducarán dentro de esa vigencia y puede que ese sector que tuvo esos recursos ya no tenga esa financiación de manera posterior. Nos habla también de un principio de universalidad, hablando de cómo ese presupuesto pues contiene la totalidad de los gastos públicos que se esperan realizar durante la vigencia respectiva y que no se podrán efectuar gastos públicos o erogaciones, que también hablamos de erogaciones como salidas de dinero con cargo al tesoro público o transferir alguno que no esté registrado en nuestro presupuesto. Aquí viene la normativa que nos habla a profundidad del principio de universalidad. Otro principio que tenemos es el de la unidad de caja, donde hablamos pues de todo el recaudo de las rentas y el recurso de capital deben atender el pago oportuno de las apropiaciones que autorizan los presupuestos. Y hay unos parágrafos reglamentarios que nos hablan de los excedentes financieros que se puedan llegar a generar o de los rendimientos que se pueden generar en los establecimientos públicos provenientes de esa inversión. Entonces, estos principios, chicos, acá están mencionados, brevemente los voy a mostrar porque pues la web tampoco me permite profundizar en cada uno de ellos. De pronto en los IPAs hablemos un poquito más de ellos, pero sí es necesario que ustedes no se queden solamente con la definición. Vayamos más allá, analicemos el principio, pensemos realmente de qué nos está hablando, porque como todo principio tiene de fondo bastantes aristas para profundizar. El programa presupuestal, que nos habla de contemplar simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento para que se suplan todas esas necesidades técnicas y administrativas que demandan los entes territoriales pues para poder cumplir con su misionalidad, el principio de especialización, el principio de coherencia macroeconómica, el principio de programación integral, la homeostasis presupuestal, que nos habla de ese crecimiento real del presupuesto de rentas, incluida en todos los créditos adicionales de cualquier naturaleza y que debe guardar pues una coherencia con el crecimiento de la economía de tal manera que no se genere un desequilibrio entre lo financiero y lo macroeconómico. La unidad presupuestal, que está pues expuesta de manera particular en diferentes articulados de nuestra Constitución política. Estos como los principios que ustedes deben analizar. Entonces, pues la invitación es explorar cada uno de ellos, no quedarnos solo con la definición que nosotros podamos obtener de una primera fuente, sino realmente hacer ese punto muy a conciencia. Resulta que hay entidades que pues instancias que tienen a cargo precisamente realizar esos análisis o reunirse para que ese presupuesto pues antes de subir incluso a los órganos que ya aprueban, que estudian y aprueban, pues vaya con la mirada de las necesidades de los territorios. Aquí aparece a nivel nacional el CONFIS, que es el Consejo Superior de Política Fiscal, y a nivel municipal el CONFIS, con M y el otro con N, porque este ya es pues el Consejo Municipal, pero estos organismos pues son rectores es para revisar y hacer seguimiento a la política fiscal de los entes territoriales
y coordinar el sistema presupuestal de cada uno de ellos. Entonces, emiten de manera técnica conceptos que pueden ayudar a tomar decisiones a esos administradores frente a todo el tema fiscal y presupuestal de los entes territoriales, el CONFIS y el CONFIS. Y pues de esta manera, nosotros vemos que el manejo presupuestal en los entes territoriales debe darse a partir de unos lineamientos de política fiscal. Luego se deben, o sea, esto ya es para hablar de la preparación del presupuesto, que creo que es otro punto de su guía, en la que nosotros debemos tener en cuenta que, así como les mostré en el decreto, cuando se está redactando ese decreto y está en una fase de proyecto de acuerdo, perdón, discúlpenme, en el acuerdo, se trazan unos lineamientos de política fiscal propia del territorio, se determinan los cálculos de ingresos, luego la distribución y determinación de los gastos, las vigencias futuras aprobadas, y se genera ese proyecto de presupuesto con unas disposiciones generales. Entonces, nosotros debemos tener muy en cuenta los calendarios en los que se da todo este ciclo de programación presupuestal, en donde el proceso pues de elaboración de ese presupuesto público, particularmente en el tema municipal, se describe más o menos en este diagrama que les estoy presentando en la pantalla en este momento, donde el trabajo inicia desde abril. O sea, nosotros en abril vamos revisando los lineamientos de la política presupuestal, en junio empezamos a hacer un cálculo inicial de ingresos, de gastos, de proyecciones, en julio se revisa ese plan financiero plurianual, en agosto se hacen las asignaciones de gasto global, empiezan a operar los comités funcionales con las entidades pues encargadas de revisar toda esta planeación o programación presupuestal, y en septiembre inicia la elaboración de ese anteproyecto de presupuesto. Entonces, ese acuerdo que yo les mostré a todos ustedes, antes es un Wordcito que está de forma de anteproyecto, que lo elaboran las oficinas de Hacienda, las dependencias de Hacienda, llámese en secretarías o como se denominen en cada ente, y hacen esa elaboración de anteproyecto que entra a discusión pues de esa instancia que les mencioné, CONFIS o CONFIS, empieza a tener pues esa parte técnica que le van complementando estos organismos, y luego se dan ajustes y definitivos para presentar ya un proyecto de presupuesto sobre el mes de octubre, mucho más estructurado, discutido, con diferentes avales, que permitan la elaboración y compilación también de anexos que pues soportan cómo se determinaron esos cálculos y esas proyecciones presupuestales. En noviembre, como les dije, las corporaciones empiezan a hacer la discusión del presupuesto y se dan las aprobaciones a finales de noviembre, en diciembre, de esos presupuestos a nivel municipal de los consejos, a nivel departamental de las asambleas, se sanciona el acuerdo, se publica, y pues ya queda de manera oficial cómo se va a dar pues esa gestión presupuestal en el siguiente año. Entonces, cuando nosotros hablamos de los lineamientos que se deben tener en cuenta ya en el mes de abril, hablamos de las variables macroeconómicas, porque no será lo mismo la economía que está viviendo Colombia, la del mundo, la fuerza que tiene nuestra moneda, las transacciones, todas esas variables macroeconómicas que ustedes vieron en macroeconomía, aquí entran a tener relevancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo financiero no puede desconocer esa realidad económica que tiene nuestro país. Luego vendrá la revisión de la política de ingresos, cómo se da la gestión de los recursos, o sea, cómo el territorio es capaz de gestionar y manejar sus recursos, cuáles son las políticas de endeudamiento que tiene cada ente territorial, cuáles son sus políticas de fiscalización y cobro. Y aquí yo quiero que ustedes se ubiquen como en una empresa privada y digan, es como cuando yo tengo en la empresa al asistente de contabilidad, pero a veces la empresa, debido a sus procesos, ya requiere también al asistente de cobro, que es el que tiene que estar persiguiendo a todos los que son morosos antes de que la cuenta se me convierta de difícil cobro. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que los municipios también necesitan esa gestión, necesitan tener políticas. Venga, ¿qué pasó con este contribuyente que no ha pagado sus impuestos? Tenemos que hacer, pues, utilizar todas las normas que tenemos para, pues, de alguna manera
motivar a ese contribuyente para que realmente haga el pago, porque al municipio le sirve eso. Por eso es que nosotros vemos que constantemente los municipios dicen paguen antes de mayo y tendrán un descuento, pues porque al municipio le interesa muchísimo generar recaudo y no tener un montón de cartera, porque pues de dónde entonces va a sacar ese alcalde o ese gobernador la plata para financiar los proyectos. Y entonces también se generan una serie de políticas que son lineamientos de cómo se va a dar esa fiscalización, ese endeudamiento, y en el gasto pues lo mismo, cómo se van a autorizar los incrementos, por ejemplo, de la planta de cargos de la alcaldía, de los salarios o de la gobernación, las políticas de prepago de deuda y refinanciación, la priorización de la asignación de todos esos recursos de inversión, y todo eso es a partir de lineamientos. Ya después se seguirán los procedimientos que se tengan establecidos en la entidad para poder llegar a realizar efectivamente ese presupuesto. Cuando nosotros pues ya hablamos de los cálculos de ingresos y gastos, pues ya hablamos de cada una de esas fuentes que componen cada una de estas variables. Y yo creo que esto ya va a ser de resorte de los IPAs, el entrar a profundizar en cada una de las líneas que conforman tanto los ingresos como los gastos en el tema de presupuesto. Nosotros tenemos dentro de los ingresos que son considerados como ingresos corrientes, ingresos que son considerados como de recursos de capital, ingresos provenientes de fondos especiales, contribuciones y parafiscales, e ingresos de establecimientos públicos. Y ya cada una de estas, cada uno de estos componentes, pues también van a estar, digamos, de alguna manera desglosados en otras clasificaciones dependiendo pues su naturaleza. En el tema de gastos, nosotros pues tenemos lo mismo, tenemos tres tipos a grosso modo de gastos. Están los gastos de funcionamiento, los gastos de servicios de la deuda y los gastos de inversión. Estos inicialmente los de funcionamiento pues son todos los que cubren esas necesidades administrativas de la entidad, planta de cargos. Los servicios de la deuda, como su nombre lo indican, pues son los que cubren esos compromisos financieros que tienen los entes territoriales para responder a empréstitos o créditos que hayan obtenido, y los gastos de inversión, que son todos esos gastos que se obtienen producto de la ejecución de los proyectos de inversión del ente territorial. Entonces, bueno, estos ya los veremos más a profundidad en un siguiente espacio. En este momento, por el tiempo, voy a empezar a revisar la guía y también pues para darles espacio a ustedes para que me indiquen qué dudas tenemos. Entonces, nosotros actualmente estamos en nuestra tarea 3, comprender el ciclo presupuestal y los elementos clave del presupuesto público. La actividad pues inició el 28 de septiembre del 2023 y finaliza el 25 de octubre del 2023. Quiere decir que nos quedan 16 días para finalizar esta actividad. Esta actividad pues se desarrolla de forma colaborativa, corresponde al momento intermedio. De esta manera, pues ustedes tienen que dar lectura a todos los documentos pues propuestos en la unidad 2 de presupuesto público y de manera inicialmente individual elaborar con la definición del concepto de presupuesto público, que debe tener, por supuesto, un soporte desde las referencias teóricas que ustedes revisaron, un cuadro sinóptico o un mapa conceptual que les permita, uno, pues definir ese concepto de presupuesto público, ¿cierto? Segundo, que les permita determinar cuáles son esas principales diferencias, que hoy hemos hablado de bastantes, del presupuesto empresarial con el presupuesto público, ¿cierto? Inicialmente les soplo toda la cantidad de normativa que hay en materia de presupuesto público que ustedes no tienen en el presupuesto empresarial. O sea, nosotros no tenemos una norma que en el presupuesto empresarial sea tan contundente como toda la evolución normativa hasta llegar pues a una ley orgánica de presupuesto que hay en el sector público. Entonces es explorar esas diferencias que existen, identificar cuáles son las normas, leyes o decretos que regulan el presupuesto en Colombia y dentro de ellas
pues a qué dan cuenta cada una de ellas. Entonces van ustedes a enunciarlas y a explicarlas. Y todo esto pues lo deben llegar a poder presentar utilizando aplicaciones como Miro, como Meister o bueno, los que ustedes manejen que les permitan a ustedes efectivamente presentar este punto. Entonces son 4 elementos en esta actividad. Recuerden, el primero es la definición, segundo, las diferencias entre presupuesto público y presupuesto empresarial, las normas, leyes y decretos que regulan el presupuesto público en nuestro país, enunciándolas y explicándolas. Esas explicaciones deben venir con sus propias palabras porque recuerden que a nosotros el Turnitin nos reporta un índice de plagio y cuando copiamos textualmente lo que encontramos en otras páginas, pues nos va a dar un índice no aceptable. La actividad 2 ya nos habla que de acuerdo a esas lecturas que ustedes hicieron, pues van a elaborar un cuadro, un diagrama donde presentemos de manera secuencial. Cuando hablamos de un cronograma deben haber unos tiempos, chicos, una unidad de tiempo y una actividad que se relaciona a eso. Entonces, un cronograma de cómo se dan las fases del ciclo presupuestal. Recuerden desde la elaboración o preparación de ese presupuesto, la presentación, la aprobación, la discusión que se da hasta llegar a tener nuestro acuerdo que ya sanciona ese presupuesto público. Entonces, a través de un diagrama, ustedes deben poder cronológicamente presentar esas fases del presupuesto. La actividad 3, pues ya los ubica a ustedes en sus alcaldías municipales, ¿sí? Que yo soy de Tunja, entonces mi alcaldía es pues la alcaldía de Tunja. Y lo que me pide es ir a revisar precisamente esos acuerdos que se han expedido anualmente. O sea, si yo quiero revisar el del 2020, voy a tener un acuerdo. Si quiero revisar el del 2021, voy a tener otro acuerdo, donde se presenta el presupuesto anual. Ahí voy a tener los ingresos, los gastos y las consideraciones generales. Ustedes ya se dieron cuenta cómo estaba el acuerdo municipal de Tunja. Deben ir a revisarlo y les puede dar a ustedes como una orientación, acuérdense en sí. De cómo está presentado su presupuesto. Y deben presentar ustedes un proyecto de presupuesto con los principales rubros. Entonces, también mi recomendación para que no se pongan a trasladarlo ustedes, porque el acuerdo pues va a estar en PDF porque fue sancionado. Mi recomendación es que ustedes vayan y busquen una ejecución presupuestal. ¿Qué es una ejecución presupuestal? Van ustedes, por ejemplo, ejecución presupuestal, alcaldía de Tunja, 2023, a ver qué nos sale. Miren, yo acá tengo las ejecuciones presupuestales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que mes a mes la alcaldía de Tunja debió haber dado ejecución a lo que presupuestó el año anterior. Entonces, acá está, por ejemplo, la ejecución creo que marzo, vamos a verlo, acá me lo debe presentar, me lo está presentando acá en PDF, ejecución del mes de febrero, pero yo lo quiero descargar en archivo XLSX, que es el que yo puedo abrir en Excel, que me deja trabajarse. Miren que acá yo ya tenía pues uno, pero pues este es para que ustedes lo vean y no se pongan ustedes a pasarlo uno a uno. Miren que acá me va a traer esto. ¿Yo qué debo revisarle frente al acuerdo que encontré? Pues efectivamente que todos estos rubros pues correspondan. Sí, que tienen que corresponder porque pues este presupuesto es el presupuesto inicial que, ¿en qué me debe coincidir? Acá me voy a volver a mi archivito, miren. Yo acá tengo el presupuesto inicial del 2020, o sea que yo acá tengo el acuerdo 022 del 2020. Si yo voy y lo abro, me debe coincidir lo que está, bueno, ahorita no me lo deja abrir, pero me debe coincidir con lo que yo tengo en ese acuerdo aprobado. Ese es mi presupuesto inicial, lo que está aprobado en ese acuerdo que ustedes revisaron. Y con eso pues ya ustedes pueden llegar a hacer las proyecciones que les está pidiendo el presupuesto, identificando claramente las fuentes de financiación. Entonces, pues pueden empezar a revisar las fuentes a lo largo del presupuesto. Creo que esto pues será objeto ya de los CIPAS para que con las tutoras profundicemos un poquito el tema para apoyar un poquito el tema de las fuentes de financiación. El cuarto, pues el sistema presupuestal colombiano cuenta con unos principios fundamentales. Hoy en la
la web los mencionamos, los dejamos mencionados. La idea es que ustedes logren leerlos y explicarlos. Una cosa es el concepto de definición, otra cosa es la explicación. Yo puedo definir esos conceptos a partir de lo que la norma me indica, pero llegar a explicarlos quiere decir que tomo esa definición, la entiendo y la puedo explicar con mis propias palabras. Finalmente, pues vamos a llegar a hablar del concepto de presupuesto anual mensualizado de caja, el PAC, la función y la incidencia que tiene en el manejo presupuestal. Como lo vimos en la web, pues este es uno de los instrumentos relevantes ya de las anualidades que ustedes pues deben explorar. Y acá lo que se les está pidiendo en la guía es que pues ustedes logren conceptualizarlo, revisar de qué se trata ese instrumento, que es más un instrumento ya de ejecución. De nuestro presupuesto, que permite pues efectivamente revisar cómo es que nosotros en la anualidad pues empezamos a presentar ya esa elaboración organizada de los recursos y cómo se da la gestión de ella o la ejecución de ella a través de los diferentes meses del año para pues hacer frente a las obligaciones que tiene el ente territorial con los recursos que tiene. Entonces acá la actividad 5 lo que nos pide es conceptualizar ese presupuesto anual mensualizado de caja, indicando su función y cuál es la incidencia en el manejo presupuestal. ¿Listo? Entonces, esas 5 actividades, chicos, las debemos resolver de manera individual, compartirlas en el foro y luego de manera grupal nuevamente. En grupos ustedes deben elaborar un trabajo que tenga de forma una portada, una introducción, unos objetivos, una justificación y el desarrollo de la consolidación de los aportes. ¿Qué quiere decir? No es que cojamos solamente y nos distribuyamos, bueno, entonces Juan hace un punto, Carolina el otro, no. Todos deben desarrollar los 5 puntos de manera individual y lo que hagan el trabajo es la consolidación de los 5 puntos. Y a continuación, como nos pasó en la tarea pasada, ustedes anexan los links a cada uno de los cuadros sinópticos que deben poder abrirse, que no deben presentar ningún error para poder consultarlos para no ver afectada su nota, el pantallazo de sus roles y dinamismo en los grupos y el link a cada uno de sus archivos individuales. Eso es lo que nos está pidiendo la guía. Nuevamente les recuerdo la importancia de que estamos a 16 días de culminar la actividad, no pueden dejar de participar en los IPAs, que además para este periodo pues les pide a ustedes la inscripción, ¿cierto? Y culminar pues con tiempo sus actividades. Entonces, en este punto, antes de finalizar nuestros IPAs, quiero abrir los micrófonos de ustedes para que todas las dudas, inquietudes que tengan, pues podamos resolverlas, chicos. Entonces, si quieren, me levantan la manito y vamos resolviendo las dudas e inquietudes. ¿Tenemos alguna duda, inquietud? Niños. Pues la verdad no creo. ¿No? No. Comentarios, al menos para saber que me estaban poniendo cuidado porque muy callados, no lo escucha Juan. Profe, pues la verdad el tema sí está un poquito extenso, el trabajo está un poquito difícil, pero creo que con las orientaciones que nos dio el día de hoy vamos a poder desarrollar el trabajo, o tenemos ya pues como unas bases muy buenas para el desarrollo del trabajo. Listo, Marta, muchas gracias. Sí, como les menciono, pues las entidades de gobierno pues nos presentan un marco normativo particular, nos presentan unas condiciones particulares, pero la idea es que ustedes, más allá de llevarse de pronto de la web esa angustia de que es mucho tema, pues más bien lo veamos como una oportunidad de que el aprendizaje es grandísimo, el que podemos obtener en el sector público y que con estas bases pues puedan desarrollar unos puntos y lleguemos a los IPAs con pues dudas y con mucha motivación para seguir profundizando. A veces estos espacios se quedan corticos para todo lo que nosotros quisiéramos como tutores mostrarles a ustedes,
pero en la medida que ustedes apropien todo lo que hablamos hoy y puedan participar en los IPAs, pues podemos llegar a lograr, digamos, una mejor apropiación del tema. Entonces, si no tenemos dudas, en este momento, pues damos por finalizada la web. Y mi invitación es a que se inscriban en los IPAs de sus tutoras que están también programados para esta semana y allá pues poder continuar con de pronto los conceptos que aquí en la web no pudieron culminar. No sé si la profe Luzmar y la profe Claudia quieren hacer alguna recomendación, comentario. Bueno, creo que no. Entonces, chicos, muchísimas gracias por su participación. El sistema me genera la asistencia de ustedes y pues cualquier cosita estamos pendientes ahí desde los foros de participación. Yo por ahí estuve viendo algunas situaciones que se presentaron en el foro. Vamos a estar resolviéndolas a la brevedad. Y pues nada, muchísimas gracias por su asistencia, por su participación y un fuerte abrazo. Terminando la web, les comparto el material que vimos hasta hoy. ¿Listo? Gracias, Feliz tutora. noche Buenas para noches. Que se recupere pronto. Muchas gracias.